Buenas tardes, amigos de la revista Perfil Veracruz. Bienvenidos a un programa más del Café con Perfil Veracruz, un espacio creado para todos ustedes donde hemos ido conociendo la personalidad, el trabajo, la carrera de diferentes personajes del ámbito social, político, cultural y deportivo. Un espacio creado para ustedes. Saludo con mucho gusto a todas las personas que ya se encuentran conectadas. Muchas gracias por estar al pendiente de El Café con Perfil Veracruz. Hoy me encuentro con mi amigo Eric Benito, un joven talentoso, un joven político, un joven altruista. Voy a estar tomando el café del Tostado de Coatepec con mi amigo Eric Benito. Amigo, bienvenido a este espacio, bienvenido al café. Gracias por aceptar la invitación. Pues primero quiero agradecer por la invitación a usted y también a la revista Perfil Veracruz por permitirme también dirigir a la audiencia que ya han consolidado a lo largo de estos años. Pues muchas gracias por la invitación y pues a toda la audiencia también que nos está viendo, muchas gracias por conectarse en esta tarde. Bien, Eric, pues las personas que ya se encuentran conectadas, parte de ellas ya conocen un poco de ti, pero para las que no, platícanos un poco sobre ti y tu camino para llegar a la política. Bueno, para empezar quiero compartirles el por qué decidí estudiar Derecho. Para empezar me presento, muchos de ustedes ya lo saben, pero yo de formación y de profesión soy licenciado en Derecho y soy abogado. Entonces, una de las cuestiones por las que yo me motivé a estudiar Derecho fue desde niño. A mí me gusta leer mucho, la lectura ha sido parte fundamental de mi existencia. Y durante muchos años, pues cuando era en la secundaria, en la prepa, leía yo mucha historia. Y ahí pues me di cuenta cómo los cambios sociales o los cambios en nuestra nación han venido aparejado de las transformaciones jurídicas. Y entre pues más avanzadas estén las leyes de una sociedad, mayor va a ser el progreso social. Y en esa, porque antes me recuerdo que leía en mis tardes pues historia, por ejemplo la Constitución de 1824, la Constitución, por ejemplo se podría decir la lucha de la Revolución Mexicana culminó en la expedición de la Constitución de 1917, y es la Constitución que actualmente nos rige y la que pues rige toda nuestra vida política, económica y social de las y los mexicanos. Y en ese sentido pues desde joven yo me percaté y me empezó a llamar la atención de que realmente pues el derecho como tal es un instrumento nada más para mejorar la vida de la sociedad. Y en ese sentido es porque me decido yo estudiar en la licenciatura en Derecho en la Universidad Veracruzana. Afortunadamente pues apruebo el examen y pues tuve la oportunidad de estudiarlo en la ciudad de Coatzacoalcos. En la ciudad de Coatzacoalcos yo tengo mi formación profesional como abogado y pues en ese camino fui encontrando a diversas amistades, profesores, amigos, compañeros, y que al final de cuentas fueron también retribuyendo pues un poquito o compartiendo sus conocimientos con un servidor. Entonces tuve la oportunidad de tener profesores pues que ya también habían incursionado pues en el ámbito político y siempre nos compartían sus experiencias de cómo pues desde el ámbito político se puede contribuir a tu comunidad, a tu municipio, pues a mejorar la calidad de vida de la gente. Y en ese sentido, pues yo me voy interesando mucho, pues se podría decir, en la política, en la universidad, pues como era yo un poquito simpático y pues le hablaba yo a todo mundo, pues me eligen como su jefe de grupo y posteriormente como el jefe de carrera o el jefe de la licenciatura en Derecho. Y pues ahí yo tengo pues mi primera experiencia pues de liderazgo, de empezar pues a hacer opiniones, aportaciones, ideas para mejorar pues algunos asuntos estudiantiles, y también pues empiezo a tener esta experiencia pues en la defensa de los derechos de otras personas y también pues en la defensa o en lo particular pues tener una visión de cómo pues tener o pues, poder contribuir a no solamente a una persona sino poder contribuir pues a más o tener impacto a más personas. Y pues cómo es que se da el ámbito político. Da una casualidad muy rara. Es algo raro porque yo soy un poco filósofo. Yo pues en mi vida personal siempre me gusta cuestionar y analizar las cosas. Y yo siempre soy un cuestionador de la realidad. Analizo la realidad y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué podemos conformarnos, por ejemplo, con tener un mal gobierno? ¿O por qué conformarnos por tener un mal servicio de agua? ¿O por qué conformarnos por tener calles en pésimo estado? Yo siempre soy
un crítico, pero también me gusta analizar nuestro entorno. Y yo cuando yo, pues, uno del, yo finalizo la licenciatura en Derecho, pues yo empiezo a ejercer como abogado. ¿Cuáles fueron de mis primeras experiencias laborales ya como licenciado en Derecho? Tuve la oportunidad de trabajar en una asociación civil en la ciudad de Coatzacoalcos que se llama Movamber. Es una asociación civil altruista y de apoyo a las mujeres en situación de violencia. Algo así como un instituto municipal de las mujeres. Yo en aquellos tiempos pues me nombran como el titular del área jurídica y pues qué es lo que me corresponde, cuál era mi función en dicha institución. Pues había un área jurídica, un área de trabajo social y un área psicológica. Y también por supuesto que había un albergue para que las mujeres pues violentadas pudieran tener su recuperación y sobre todo pues pasar algunos días ahí en lo que ellas se podrían o regresaban a sus actividades cotidianas, porque hay muchas mujeres que lamentablemente pues viven la situación de violencia y pues por miedo a decir pues dónde voy a vivir o si yo me salgo de la casa de mi pareja que me está violentando, pues no voy a dormir en la calle o qué va a pensar mi familia. Entonces en esta asociación civil pues sí tuve esa importante pues experiencia de ayudar a un grupo vulnerable que son las mujeres. Entonces en la ciudad de Coatzacoalcos sí me impresionó mucho la cantidad de violencia que en aquellos años, a principios del 2017, ya había. O sea, veías en Coatzacoalcos y veías la cantidad de mujeres que día a día llegaban y pues escuchabas miles de historias. Y uno como abogado, pues sí fue un reto un poco, se podría decir, fuerte. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que era como un abogado de oficio. Las mujeres pues tenían cierta problemática y pues a mí como titular del área jurídica me tocaba pues canalizar o defender esas problemáticas ante las instancias correspondientes, ante los juzgados, ante las fiscalías, y era una labor muy noble, pero también una labor muy absorbente porque era enorme la cantidad de expedientes que estaban solamente a cargo de uno. Entonces sí, prácticamente todo el día me tenía yo que chutar, estar haciendo oficios y estar pues atendiendo a las usuarias. ¿Y qué es lo que por qué esta experiencia me dio esa, podría decir, esa interés hacia la política? Porque yo siempre me pregunté, y en esa experiencia laboral me empecé a cuestionar, ¿realmente un abogado entra cuando el problema ya explota, cuando ya sea se comete un delito, se causa daño a una persona, hay una situación de violencia, o cuando a alguien le están pisoteando sus derechos? Ahí es cuando entra un abogado, cuando las personas acuden con su abogado porque ya sea que le quieren quitar algún derecho, alguna propiedad o incluso la libertad está en juego. Entonces los abogados entramos en la etapa terminal, en la etapa donde ya está el problema y nos toca pues emplear nuestros conocimientos jurídicos para resolver el problema. Pero son problemas aislados, son casos que nada más te impactan a ti y a otra persona. Entonces el impacto es a nivel individual. Entonces yo me empecé a cuestionar, ¿por qué no prevenir la situación de violencia desde el ámbito político, desde el ámbito público? Porque de nada sirve, por ejemplo, que haya buenos abogados y que se atiendan a los usuarios, pero realmente pues siento que no debería pasar o no debería haber tanta cifra de mujeres en violencia. Debería haber una acción previa, ¿no?, para evitar eso. Y justamente es mi siguiente pregunta. Eres un joven abogado interesado en la política, como pocos jóvenes en la actualidad. Participas en el 2021 por una diputación local por un partido llamado Fuerza por México. ¿Cuál fue tu experiencia en esta importante caminata? Sí, bueno, le quiero compartir a la audiencia que fue se podría decir que el partido, para empezar, pues sí le agradezco porque me dio la oportunidad de participar. Realmente nuestro sistema político actual en Veracruz, incluso en otros estados, la situación es que los partidos rara vez abren sus trincheras o rara vez le dan la oportunidad a una candidatura pues a los jóvenes.
O sea, los jóvenes realmente la participación política que tienen en Veracruz Casi es nula. es nula, a pesar de que somos ya somos una tercera parte de la población total, pero la juventud no está representada realmente en sus actores políticos o en sus actores gubernamentales. Entonces, ¿por qué se da esta etapa de querer participar en política? Porque precisamente pues uno a lo largo de los años va acumulando experiencias. Y una de esas experiencias lo que ya platiqué, de por qué no prevenir. Como abogado, cuando nosotros intervenimos el problema ya está. Pero ¿por qué no prevenir todos estos problemas que vivimos? Ya sea, por ejemplo, embarazo adolescente, el problema de los delincuencia juvenil, violencia contra las mujeres, inseguridad. ¿Por qué no atenderse a estos problemas previamente o desde la prevención para evitar que al final de cuentas pues sigan existiendo estas problemáticas, que al final de cuentas no es bonito que alguien viva estas situaciones, no es bonito que pues alguien sea víctima de inseguridad, aunque para eso por ejemplo nos da más trabajo a los abogados, pero realmente como abogado pues estoy en contra de eso, de que pues siga habiendo más violencia contra las mujeres, de que sigan habiendo ciertas problemáticas que al final de cuentas pues a alguien les llega a pasar, alguien va a ser víctima. ¿Y por qué no empezar a prevenir todos estos problemas? Aunque sueno idealista, pero muchos de los problemas que vivimos sí se pueden prevenir. Entonces, se da esta oportunidad para participar en el año 2021, hasta aproximadamente ya más de 2 años, porque pues, en todo mi caminar como abogado, y también pues por ahí se me dio la oportunidad, que más adelante lo voy a compartir mejor, pues de trabajar como asesor en el Congreso del Estado de Veracruz, y estar ahí pues realmente me dio esta formación más jurídica, formación legislativa, y sobre todo me dio la oportunidad de empaparme de todo lo que hace un legislador. La atribución de un legislador es muy importante. ¿Por qué? Porque tienen en sus manos, para empezar, reformar nuestro marco jurídico. Todas las leyes que nos impactan o que impactan a 8 millones de veracruzanos se aprueban en una asamblea conformada por 50 diputados. Esos 50 diputados crean leyes que al final de cuentas afectan la vida diaria de ti, de mí y de todos. Entonces es una responsabilidad enorme crear, reformar o derogar leyes. Porque no nada más vas a impactar a 50 personas. Estamos hablando que cada acción o decisión que ahí se tome impacta en 8 millones de veracruzanos. Y la otra gran responsabilidad que tiene el Congreso del Estado, por supuesto, es la fiscalización de los recursos públicos y la exigencia de rendición de cuentas. Quiero compartirles como por ejemplo, todo el pueblo de Veracruz, 8 millones de veracruzanos, le delega a 50 diputados, una asamblea, la facultad de revisar cómo se está gastando el gasto público estatal, el presupuesto total del Estado, cómo lo ejerce cada dependencia, cómo lo ejerce el Poder Ejecutivo, cómo lo ejerce el Poder Judicial, cómo lo ejerce el Poder Legislativo, cómo lo ejercen los órganos autónomos como la Fiscalía General del Estado, Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública de Veracruz. Entonces, esos 50 diputados tienen la tarea o la facultad, atribución de revisar cómo se está gastando el dinero de todos. Del Estado. Entonces es una gran responsabilidad, porque si al final de cuentas, pues si no hacen buen su labor, pues obviamente el presupuesto pues no se aplica eficazmente. Entonces, al final de cuentas, los recursos públicos son limitados. Entonces, como son limitados esos recursos públicos, debe garantizarse que el dinero del pueblo se vaya a destinar a las necesidades más prioritarias o a lo que afecta mayormente, porque obviamente el dinero no te da para abarcar todo, pero sí se puede destinar el presupuesto a las necesidades más apremiantes, a lo que te afecta a ti, a mí, pues cada día. Claro. Entonces se da esta situación de querer participar, porque yo siempre lo he dicho y lo sostengo hasta ahorita. Para mí, aspirar a un cargo, por ejemplo, de diputado local, o en su caso ser regidor, por ejemplo, presidente municipal, yo no lo veo como muchos otros, como la clase política típicamente, que lo ve quizás como algún premio, no sé, o alguna posición
pues que te da alguna distinción social. Yo simplemente veo una regiduría, una presidencia municipal, una diputación local como un empleo. Al final de cuentas es un empleo. Es un empleo en el cual tu distrito, tu municipio tiene que elegir. Entonces, uno como candidato, ¿cuál es la función? Pues simplemente presentar las propuestas y sobre todo la experiencia, porque como todo, si tú te vas a postular, por ejemplo, para cierto cargo público, incluso en el área laboral, si te vas a postular para el área contable, obviamente tienes que tener experiencia en el área contable. No vas a llegar y decir, no, pues yo tengo mucho amor de ser contador y yo quiero ese puesto. Claro. Obviamente no, obviamente tienes que tener experiencia académica y experiencia en el trabajo diario, que es lo que yo para el año 2021 ya absolutamente tenía. La experiencia académica y la experiencia pues legislativa de haber estado ahí, de haber conocido a profundidad qué es lo que se realiza ahí. Entonces, yo, como te comentaba, al creer que es un cargo público y al final de cuentas, al tener este convencimiento de que tener esa posición, pues simplemente es un trabajo en el que todo el pueblo es tu patrón y le tienes que rendir obviamente cuentas a ellos y tienes que trabajar con ellos y sobre todo, pues ser su voz, hablar, alzar la voz por ellos, canalizar sus necesidades, sus demandas, porque para eso es el cargo, claro. O para eso se diseñó el Poder Legislativo. El Poder Legislativo son 50 diputados. Claro. Y a cada zona, a cada zona le dieron la oportunidad de postular a un diputado. Por ejemplo, aquí Jalapa tiene sus diputados, Coatepec tiene sus diputados, Perotes tiene sus diputados. Pero se supone que cada pueblo o cada distrito elija a su diputado porque precisamente va a ser su voz, sus ojos y va a ser su abogado en el Congreso. Y va a ser su abogado ante todas las dependencias porque tiene que defender sus intereses. Entonces, yo por eso decido postularme porque dije, es un trabajo. Y qué mejor que ese trabajo de diputado local, pues lo desempeña alguien que tiene la experiencia académica y la experiencia legislativa para poder impulsar los cambios que realmente pues son necesarios para el distrito. Yo tengo la creencia de que uno no puede cambiar el mundo. No puedo yo decir, hoy voy a cambiar el mundo, voy a cambiar a Veracruz con una varita mágica. Por supuesto que no se puede, no. Pero lo que yo sí estoy convencido de que en mi municipio, en mi distrito, sí se puede empezar a trabajar, a hacer acciones que vayan apoyando, que vayan contribuyendo a resolver los problemas prioritarios de la ciudadanía. Bien, Eric, estoy escuchando la experiencia que traes como abogado, como joven, como político y actualmente como asesor político en el Honorable Congreso de Veracruz. Regresando del primer corte comercial, quisiera que me platicaras un poco más de ello, del tema de asesor en el Congreso del Estado. Pero regresando del corte comercial, mientras si gustas disfrutar del café del tostado de Coatepec. Regresamos en un momento.
Ya regresamos al café con Perfil Veracruz. Estoy platicando con mi amigo joven, talentoso, político, Eric Benito, que él es originario, por cierto, del municipio de Jaltipan, que más adelante nos va a estar platicando dónde se encuentra este hermoso municipio y qué es lo que más destaca de él. Antes de irnos al corte comercial, Eric, nos platicabas que estás actualmente laborando en el Honorable Congreso, un lugar difícil de entrar como joven, pero ya destacando tu experiencia, ¿a qué retos te has enfrentado? Porque eres abogado, eres joven y ya estás en el Honorable Congreso del Estado de Veracruz. Pues prácticamente, bueno, en cuestión de nuestro estado, pues el Poder Legislativo es un órgano pues muy importante que al final de cuentas, como ya lo comenté previamente, impacta en la vida de muchos millones de veracruzanos. Y como actualmente pues prácticamente, o cuál es mi labor, yo siempre lo he dicho y lo sostengo, los conocimientos uno tiene que ponerlos al servicio de ayudar a la sociedad. Para eso uno aprende, uno no estudia ni para tener diplomas, ni para presumir grados, sino que uno estudia para poder contribuir o que esos conocimientos puedan ayudar pues a tu estado, a tu país o al lugar donde naciste. Y en este caso, pues la experiencia de haber estado en el Congreso del Estado, pues me ha dado una, se podría decir, perspectiva distinta, porque es estar en un lugar donde cada decisión pues impacta en la vida de millones de veracruzanos. Así es. Y pues al final de cuentas, pues mi trabajo pues es asesorar simplemente, como cuando pues asesoro, por ejemplo, a cierta persona o cuando defiendo a cierta persona. Mi labor simplemente es dar mi vista o mi opinión jurídica de lo que yo opino de tal asunto. Pero al final de cuentas, quien va a tomar esa decisión, pues es otra persona que pues obviamente fue elegido democráticamente. Entonces, la función de uno como asesor jurídico es simplemente, pues, cada propuesta, cada proyecto de ley, cada solicitud, analizarla y pues ver si es procedente, si respeta derechos humanos y sobre todo pues es apegado a la legalidad y a la Constitución. Entonces, pero al final de cuentas, el poder de decisión lo tienen los diputados, que es una asamblea de 50 diputados, y al final de cuentas uno como al final de cuentas como profesionista da su opinión, pero al final de cuentas el que tiene la decisión decide pues si la acepta o no la acepta, si la lleva a cabo, etcétera. Pero al final de cuentas, pues como profesionista, pues mi labor simplemente es dar una asesoría jurídica, como por ejemplo cuando asesora a las personas, ya la persona va a decidir si pues se hace esto o no lo hace, pero al final de cuentas uno se queda con esa satisfacción de poder contribuir y dar nuestra opinión jurídica lo más apegado a la realidad y sobre todo pues que contribuya a la sociedad.
Eric, acorde a tu experiencia como abogado, como político, ¿cuál sería tu consejo para los jóvenes que están intentando entrar en temas políticos, incluso que están estudiando la universidad? ¿Cuál sería tu consejo para todos ellos? Es ser joven y realmente me permito ampliar sobre este tema, porque para los jóvenes realmente es muy difícil la política. Yo siento que la política es el ámbito más difícil que hay. ¿Por qué? Porque uno, por ejemplo, como joven, pues a veces tienes este entusiasmo de querer cambiar las cosas, de no aceptar la realidad tal como es, porque muchas veces, pues, nuestros papás, nuestros abuelitos, pues ya se acostumbran, dicen, no, pues el gobierno tiene que robar, o pues, sí, o voy a votar con el que robe menos. Entonces, como que la gente la gente de mayor edad se pues malacostumbró. Ya se malacostumbró, cae en este conformismo y en esta creencia de decir, es que todos los políticos roban. O sea, y es como que una creencia muy aceptada cuando no debería ser así, porque al final de cuentas un cargo público pues es un trabajo y la persona o la sociedad tiene que elegir a la persona más capacitada y sobre todo exigirle cuentas durante su encargo, porque cobra un salario de todo y ocupa una posición que está diseñado para trabajar a toda la comunidad. Un político no es más que tú ni más que yo, simplemente es nuestro empleado público y nosotros en cualquier momento podemos y tenemos el derecho de exigirle cuentas, de preguntarle qué estás haciendo, qué es lo que has hecho, qué es lo que vas a hacer, o tengo esta idea, esta opinión, esta propuesta o este problema y necesito tu apoyo, porque para eso estás, eres un empleado o un servidor público. ¿Y por qué se le complica a los jóvenes? Porque lamentablemente yo en mi experiencia como candidato joven puedo decir que el ámbito político es muy difícil. A mí me tocó, para poder acceder a esta candidatura, tocar puertas en muchos partidos. Y los partidos de siempre, ¿qué es lo que te dicen? No, yo ya le voy a dar la candidatura a fulana de tal, porque fulana de tal ya fue alcalde y tiene estructura. Entonces yo le voy a dar esta candidatura a fulano de tal porque es medio simpático y es medio famoso y pues la gente lo conoce más. Pero realmente yo creo que pocos partidos son los que pues analizan la trayectoria del candidato. ¿Cuáles son tus conocimientos? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu plan de trabajo? ¿Para qué quieres ese cargo? Entonces, y en ese caso, para mí como joven fue muy difícil. ¿Por qué? Porque los partidos realmente ven a un joven y dicen, es un chavo, ni lo conocen. ¿Qué ha hecho en su vida? Cuando realmente los jóvenes, pues tenemos muchas ideas, tenemos otra visión del mundo, y el mundo en los últimos 15 años ha cambiado demasiado. Sin embargo, nuestra clase política no. ¿Por qué? Porque pues los mismos pues quieren seguir permaneciendo en los cargos y pues ven a los jóvenes como una amenaza. ¿Por qué como amenaza? ¿Por qué? Porque los jóvenes somos más inquietos, tenemos ideas frescas, queremos cambiar las cosas, no nos conformamos con el gobierno que hay o con que las cosas se hagan a medias, queremos que las cosas se hagan bien. Y en ese caso, pues los partidos políticos, pues sí he visto que como que sí sienten un poquito como miedo, pero sí no le dan fácilmente a un joven la oportunidad de participar, ya sea en el ámbito partidista o en el ámbito para postularse a un cargo público. Y el mensaje que yo le quisiera compartir a los jóvenes es que realmente es muy bonito estudiar, aprender, prepararse y sobre todo trabajar, pero pensando en nuestro día a día, pues que ese trabajo o ese conocimiento que tengamos pueda tener impacto en la sociedad. Entonces, ustedes no se rindan, el ámbito político es el ámbito más complicado, porque afortunadamente, pues, en muchas ocasiones, pues no cuenta, pues los estudios que uno tenga, pesan más otras situaciones, si eres, o tienes apellido tal, o si tu familiar es tal persona. Las palancas, como les llaman. Exactamente, entonces eso sigue pasando en nuestro estado. Entonces muchos jóvenes quieren participar en política, pero a las puertas no se les abre fácilmente por ese tabú que hay, que la clase política pues al final de cuentas
no se abre a darle espacios a los jóvenes, que los jóvenes actualmente somos disruptivos, queremos un cambio real y sobre todo, pues queremos que las problemáticas que estamos viendo se empiecen a atender. Eric, hablando de un ligero cambio generacional, intentando políticos que le están dando un poco de paso a los jóvenes, ¿qué piensas que va a pasar con el futuro de Veracruz? Si los jóvenes llegaran a incursionar de manera, digamos, que tuvieran más participación los jóvenes en la vida política de Veracruz, ¿qué pasaría con el Estado? Bueno, yo opino y creo que ya los jóvenes tenemos que empezar a ocupar más espacios públicos, ya es necesario. Somos una tercera parte de la población total. ¿Eso qué quiere o cómo se debe traducir? Se debe traducir que los jóvenes debieran estar ocupando 1 de cada 3 cargos públicos que hay. Porque, como ya lo comenté, nuestra sociedad últimamente ha cambiado muchísimo. Con la era digital, la era de las redes sociales, pues al final de cuentas nuestra sociedad ha cambiado, ha transformado. Ahorita pues una noticia lo podemos ver en tiempo real, lo que está sucediendo en otra parte del mundo. Actualmente los jóvenes pues ya nos damos cuenta y claro que los jóvenes, muchos dicen, es que los jóvenes todavía están chamacos, no piensan, ellos qué van a saber. Los jóvenes actualmente estamos o conocemos más la situación. Entonces yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de platicar con muchos jóvenes y pues admiro que los jóvenes pues sí se interesan, por ejemplo, por mejorar el agua, por prevenir la contaminación ambiental, por ejemplo, que se empiecen a implementar formas, por ejemplo, en mi zona, que la agricultura y la ganadería se sigue implementando de forma rudimentaria. Y esa forma rudimentaria contamina mucho, pues al final de cuentas, el ambiente. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Que los jóvenes tenemos que empezar a hacer disrupción, así como en su momento lo hicieron las mujeres, que empezaron a exigir espacios de decisión, que empezaron a decir, queremos ser la mitad. Los jóvenes también tenemos que ahorita empezar a organizarnos y decir, los jóvenes tenemos que tener voz y voto en las decisiones. ¿Por qué? Porque actualmente las decisiones están en manos de otra generación, que son la generación de 35, 40 años para arriba, pero ellos no ven el mundo como nosotros lo vemos, ellos tienen otra visión del mundo. Caso, si hay más jóvenes, pues obviamente la política va a estar impregnada de ideas frescas, de ideas innovadoras y sobre todo de trabajo, porque como yo lo digo, y a mí me gusta o todavía participo en estos temas de política porque no tengo familia. Ya quizás el día en el que yo tenga familia, pues ya cambia. Pero en este caso los jóvenes, al igual que yo, al igual que muchos, pues en esta etapa de juventud quiere contribuir a su estado, quiere contribuir a su municipio. Eric, muy buenos los consejos que les das a los jóvenes que están estudiando su carrera universitaria o que quieren incursionar en el tema político. Pero antes de pasar a una dinámica muy interesante que tenemos ahí unas preguntas preparadas que nos hizo llegar el público, que sabía que ibas a estar aquí en el café, quisiera que nos dieras a conocer qué va a pasar con Eric. Ya sabemos que fuiste candidato a una diputación local, que por cierto fuiste uno de los jóvenes más votados del partido Fuerza por México, lo cual se te felicita y se te reconoce. Muchas gracias. Pero ¿qué sigue con tu carrera profesional y política? Pues para empezar, yo actualmente pues soy abogado, soy asesor jurídico, la abogacía me gusta mucho, pero como yo lo he comentado y lo comenté ya varias veces, para mí un cargo público es un empleo. Yo, sí, que al final de cuentas, pues tengo la preparación, es como por ejemplo, cuando la gente me contrata para un caso, yo me comprometo a defender a esa persona como si fuera mi mamá, como si fuera mi hermana, y al final de cuentas, porque ella me está empleando a mí, ella está confiando en mí para que al final de cuentas yo pues sea su empleado, sea su trabajador y que a través de mi conocimiento jurídico le ayude a resolver problemas. Yo como abogado, mi formación ha sido ser resolutor de problemas, un solucionador de problemas. Como la gente, por ejemplo, cuando va a contratar un mecánico, cuando va a contratar un doctor o cuando contrata un abogado, la gente es porque tiene un problema y confía en tal o X abogado porque sabe que ese abogado pues tiene la experiencia y los conocimientos para resolver el problema que él ya tiene o que él tiene. Y en este caso, pues lo mismo
yo tengo la creencia que equivale al ámbito público. Actualmente, los municipios, los distritos, atraviesan muchas problemáticas, muchos problemas, que si las empiezo a enumerar, no vamos a terminar. Los problemas son muchos. Entonces, como sociedad, ¿qué es lo que debe empezar a transitar? Debe empezar a analizar. Este cuate que se está postulando tiene la experiencia, la capacidad, los conocimientos necesarios para resolver estos problemas que tenemos en esta comunidad. ¿Tiene la experiencia o no? Como por ejemplo, tú no pondrías tu vida o que te hiciera una operación a alguien en manos de un abogado. Obviamente no, obviamente buscarías a un médico que te haga esa operación y que al final de cuentas resuelva tu problema de salud. Lo mismo debe pasar con la sociedad. Al momento de votar debe elegir o analizar bien sus perfiles. ¿Quiénes son los candidatos? Experiencia profesional, formación y sobre todo, ¿cuál es su plan de trabajo? ¿Para qué quiere estar en el cargo? Y me permito, antes de llegar a la conclusión, me permito ampliar en este tema. Es como, por ejemplo, el ejemplo que te ponía. Si tú aspiras, por ejemplo, a ser el jefe de contabilidad de tal o tal empresa, tienes que tener los conocimientos. Con amor o con necesidad no es suficiente para resolver los retos o desafíos de esa empresa. En el caso de la política, lo mismo. Tienes que tener la experiencia, pero también tienes que saber el diagnóstico. ¿Cuáles son las problemáticas? Eso antes de postularte a una candidatura. Yo, por ejemplo, antes de aceptar un caso, hago un análisis y pregunto y analizo toda la situación. Y en base a ello, yo les digo a las personas si su problema tiene solución o no. Y cuál es la mejor vía para solucionarlo. Eso antes de aceptar un caso. Lo mismo debe equivaler en el ámbito público. Las personas o los candidatos tienen que, pues al final de cuentas, enseñar su plataforma electoral y tener previamente el conocimiento de cuáles son las problemáticas que nos afectan. Y en su momento la gente, cuando le va a dar la oportunidad a fulano de ser X regidor, presidente o diputado, tiene que tener la certeza de que realmente va a solucionar los problemas. Porque ¿qué pasa? Que por ejemplo, lo que muchas veces pasa, que pues a veces llega alguien por simpatía o porque tiene apellido bonito o porque ya ha estado en el cargo. Y obviamente, pues es un cargo público, es un empleo público de todo, es nuestro empleado público. Pero si no tiene la capacidad, si no tiene la experiencia y sobre todo si no tiene un diagnóstico claro de las problemáticas que hay y de cómo hay que solucionar los problemas. Porque como yo te comento, un abogado es un solucionador de problemas. Hay un problema, tienes que ideártela cómo lo soluciona. Claro. Y lo mismo pasa cuando en el ámbito público. Los problemas son infinitos. Y la persona que quiere o aspira a resolver esos problemas tiene que saber y también tiene que tener consciente que es trabajo. O sea, claro. ¿Y qué sigue para Eric Benito? Pues como yo considero que un cargo público es simplemente un trabajo, para mí sí sería una satisfacción poder ser empleado pues de una comunidad, de un municipio, de un distrito incluso. Eric, ¿te gustaría volver a contener por la diputación local de tu distrito? Quizás más adelante, porque como yo siempre soy realista y estoy analizando el ámbito político. La madurez democrática de los pueblos va, por ejemplo, Jalapa tiene un nivel de democracia un poco mayor, por ejemplo, que mi zona. Entonces, yo todavía, en el análisis que yo hice de la elección de hace 2 años, pues sí todavía queda un largo transitar en los municipios del distrito para que la gente pues empiece a hacer estos análisis que te estoy comentando, de que empiecen realmente a investigar quiénes son sus candidatos y de votar por las mejores propuestas. Obviamente sí me gustaría más adelante pues aspirar a una diputación, incluso a otros cargos, porque yo lo veo como un empleo público. Entonces, pero sí te gustaría participar. Sí me gustaría participar, como dije, yo lo veo como un empleo público. Ahorita, por ejemplo, las personas me contratan a mí, pero yo impacto a nivel individual. Y si yo en su momento le voy a decir otra vez al pueblo, quiero participar porque tengo esto y porque quiero hacer esto. Y al final de cuentas la gente pues tiene que analizar si me da el empleo a mí
o le decide dar el empleo a alguien mejor o X persona. Pero ya depende de la gente a quien emplea. Yo simplemente entrego mi currículum al pueblo, este soy yo y quiero hacer esto. Y ya el pueblo pues elige quién quiere que sea su empleado público por 3, 4 años. Finalmente la gente es la que va a decidir, Eric. Vamos a pasar a la dinámica antes de que concluya el programa. El tiempo se va rapidísimo. Eso veo. Te dije que se va muy muy rápido porque en realidad así es un café, es una plática de amigos. Te agradezco mucho la confianza que estás teniendo con las personas que te están viendo. Y vamos a comenzar la dinámica. Debes sacar una pregunta y vas a ir respondiendo. La que tú escojas, te la leo. A ver. Vamos a ver qué te manda a preguntar. Hemos notado tu interés en el marketing político digital. ¿Cuál es tu opinión sobre el papel de las redes sociales en la política? Que era algo que ya tocabas. Sí, precisamente, bueno, yo siempre he dicho, cuando hay un problema, cuando hay injusticia, hay que hacer ruido. Recientemente vi una película en Netflix que se llama Ruido, que trata sobre la problemática de personas desaparecidas. Y cómo es que pues esos colectivos empezaron a hacer ruido con esa problemática. Y yo lo mismo creo que para que ciertos problemas se solucionen o para que ciertas injusticias vayan disminuyendo, hay que empezar a hacer ruido para que esa problemática se visibilice y sobre todo, pues la gente o los tomadores de decisión volteen a ver esa problemática. Y actualmente una herramienta que tienes a disposición tú, que tengo a disposición yo y que tiene a disposición toda la ciudadanía son las redes sociales. Hay que ocuparlas. Si en estos momentos alguien sufre una injusticia, pues haz escuchar tu voz. Y una herramienta para hacer oír tu voz actualmente, pues son las redes sociales. Y por eso es que yo creo que las redes sociales vinieron a cambiar o a mejorar la vida y a darle la voz a cada participante. Porque, por ejemplo, si ahorita tú sufres una injusticia, si alguien te hace daño o sobre todo si un funcionario público te trata mal, tú puedes exhibirlo en redes sociales y puedes hacer oír tu voz y sobre todo empezar a hacer presión para que eso que te pasa a ti no le vuelva a pasar a ninguno de ustedes. Entonces las redes sociales son una herramienta fundamental para que los problemas se escuchen. Vamos con la siguiente pregunta, Eric, la que tú gustes sacar. Vamos, se la voy a leer. Si tuvieras el poder de cambiar una sola ley o política en Veracruz, ¿cuál sería y por qué? Ahorita, bueno, les adelanto que ahorita estoy haciendo la tesis para la maestría. Yo estudié la maestría en Administración de la Seguridad Pública, porque la seguridad pública es el problema que más ha afectado y que sigue afectando tanto a Veracruz como a nuestro país. Entonces, quise entender cómo es esa problemática, cuáles son las soluciones y pues en ese tema ahorita me estoy enfocando en el tema de la prevención de la delincuencia desde la juventud. Entonces, actualmente hay una ley que está muy desfasada, que es la Ley de Desarrollo de la Juventud para el Estado de Veracruz. Actualmente los jóvenes o el marco jurídico que rige a los jóvenes está desactualizado. Mi tema de tesis es precisamente eso. Cómo implementar, estoy buscando las propuestas, las ideas para fortalecer las políticas públicas en favor de la juventud, pero para prevenir el delito. Porque la prevención de la delincuencia muchas veces se tiene que hacer desde la juventud. Claro. Y para prevenir el delito de la juventud, obviamente hay muchas acciones, hay casos de éxito de otros países y sobre todo es un trabajo que se puede hacer colectivamente. Y como hay un principio de derecho que dice, la autoridad solo puede hacer lo que la ley les dice. En este caso, para que nuestras autoridades empiecen a poner más atención sobre los jóvenes, es primordial actualmente reformar la Ley de Desarrollo de la Juventud para el Estado de Veracruz. Y en este punto es un aspecto que estoy trabajando. Ojalá sea una iniciativa y ojalá llegue a voz de los diputados del Honorable Congreso. Vamos con la última pregunta, Eric. Y dice, ¿qué opinas de la actual administración municipal de Jaltipan? Que Jaltipan es tu municipio de origen y de tu distrito local 26 con cabecera en Cozoleacaque. Comenzamos con tu municipio. ¿Qué opinas de la actual administración? ¿De qué partido es la actual administración? Bueno, voy a hacer brevemente, actualmente la administración municipal del partido en el poder. Entonces yo lo que sí hice un diagnóstico de mi municipio. Para empezar,
la población de Jaltipan en 30 años no ha crecido absolutamente nada, incluso hemos disminuido 2.000 habitantes. En el año de 1990 en Jaltipan éramos 40.000 habitantes. En el último censo del INEGI del año 2020 nos arrojó una cifra de 38.000 habitantes. ¿Qué es lo que está pasando? Nuestra población se está yendo a otros lugares y ya no está regresando. Hay mucha migración por cuestiones de desempleo. Y otra situación que a mí me ha impactado mucho es el problema del agua. Muchas ciudades, por ejemplo Jalapa, Cozoleacaque, Coatzacoalcos, empezaron a tener este problema del agua porque la población fue creciendo. Entonces, cuando la población crece, tiene más necesidades de consumo de agua. Pero en Jaltipa la población en 30 años no ha crecido. Y sin embargo, la gente en Jaltipa, casi 4 de cada 10 jaltipanecos no tiene servicio de agua de calidad. Entonces, para empezar, yo como joven digo, ¿qué prefieres? ¿Tener una callecita bonita, tener un parque bonito o que todos los días tengas agua de calidad en tu casa? Claro, el agua. Porque es un servicio básico, es un servicio indispensable para nuestra sobrevivencia. Y no quiero pues ocupar este espacio para criticar a ningún gobierno, pero lo que sí me gustaría es que se atendieran las problemáticas que afectan a la población. Que hagan un diagnóstico, que yo ya lo tengo, cuáles son las problemáticas que más afectan a Jaltipa. Y una de las problemáticas, y donde por supuesto deben destinar más recursos, es en el tema del agua potable. Eric, cumplimos prácticamente la hora del programa y en realidad falta tiempo para seguirte escuchando porque traes una experiencia, a pesar de ser joven, traes una experiencia en temas altruistas, en temas políticos, en temas legislativos. Desafortunadamente el tiempo del programa se nos ha acabado, pero quisiera que para concluir dieras un mensaje para las personas que te están viendo y principalmente para tu municipio. Pues quiero concluir con esta situación. Como sociedad, pues no nos acostumbremos a tener pues un mal gobierno. Como sociedad tenemos que empezar a dejar de ser indiferentes y a tomar parte en los problemas públicos. Porque ¿qué pasa? Actualmente si una persona convoca una marcha para protestar contra tal problemática, de toda la población acude solamente una mínima parte. Yo entiendo que mucha gente no acude porque tiene que ganarse el pan diario, tiene que ir a trabajar, tiene que ir a hacer sus actividades diarias. Pero en la medida de posible, a veces a través de las redes sociales, pero hay que participar. Cuando hay una problemática público hay que unirse a las causas, hay que participar, hay que alzar la voz. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nosotros estamos de paso, tanto tú y yo algún día vamos a dejar de existir, no vamos a seguir viendo. Pero hay muchas generaciones más que vienen detrás de nosotros. No seamos egoístas con decir, no, pues mientras no me afecte o mientras esa problemática no me afecte a mí, no, yo no voy a protestar. No, hay que ser solidarios porque de una u otra forma, algún día si no alzamos la voz, pues algún día nosotros podemos ser víctimas de esa problemática. Y también hay que ir pensando en las generaciones que vienen, porque muchas generaciones que están por venir, pues van a empezar a sufrir las consecuencias, por ejemplo, del cambio climático, de la escasez de agua, más fuertemente. Entonces nosotros hay que empezar a hacer acciones o pues contribuir nuestro granito de arena desde nuestros día a día para pues empezar a hacer un mundo mejor y heredar a las futuras generaciones pues una sociedad, un municipio mejor. Muchas gracias, Eric, por lo que nos veniste a compartir hoy aquí a la revista Perfil Veracruz. Este es tu espacio para cuando gustes regresar. A las personas que se conectaron, que se mantuvieron conectadas, incluso ahorita vamos a leer los mensajes que te hicieron llegar a través de la transmisión. Muchas gracias a todas las personas. Nos vemos en una siguiente emisión en el Café con Perfil Veracruz. Muchas gracias y hasta la próxima.